Hola a todos y bienvenidos a mis videos. En este video no voy a estar hablando de un curso de milagros. Es un video que quiero hacer, que quería hacer hace mucho tiempo, pero por una cosa u otra lo estaba evitando al mismo tiempo. Acá voy a hablar de interpretación de sueños. Y lo estaba evitando un poco porque esto implica contar cosas personales. Pero bueno, las voy a contar eh, de todas formas porque sé que la herramienta puede servir a muchos y también voy a ir contando cómo yo la uso para que ustedes también la repliquen en sus vidas. Primero voy a empezar con la historia de los sueños. Yo me di cuenta muy chica, diría 8 años, 10, que podía manejar mis propios sueños. Y esto empezó como un juego. Todas las noches, antes de irme a dormir, acostada en mi cama, yo repasaba mi día e imaginaba situaciones que me hubieran gustado que sucedan. O sea, situaciones que habían pasado durante el día, pero yo en mi imaginación las cambiaba. Era como, hubiera querido decir esto, me hubiera gustado que pase esto. Y así, todas las noches. Era como un juego para mí. Imaginar esas cosas. Y soñaba. O sea, yo toda mi vida soñé, tuve muchísimos sueños, los recuerdos muy lúcidos. eh, y tanto pensar, creo que tanto practicar, yo no me di cuenta. Una de esas noches en mi sueño me di cuenta de que estaba soñando y de que podía hacer lo que yo quisiera. Y así lo hice y bueno, y empecé a tomar eso como un juego y como una práctica. Más que nada un juego, no una práctica. No sabía yo que estaba practicando en manejar mis sueños. Para mí era literal un juego, un mundo en donde yo podía hacer lo que yo quisiera. Y obviamente no le había contado a nadie, así que si mi familia está escuchando, se está enterando ahora. Aunque empecé a contarlo hace unos meses atrás, pero debe haber algunos que todavía no saben. Em, bueno, lo hice por un tiempo, no sé cuánto tiempo, si mucho o poco, no lo sé. Em, Dejé de hacerlo porque ya empezaba a querer más y más y más. Entonces me demandaba más esfuerzo y yo veía que los resultados no eran los que yo quería. Entonces empezó a aparecer mi amiga la frustración. Oye, esperen que voy a cambiar la luz. Perdón, es un día bastante gris acá. Bueno, había dicho que quedé en que había aparecido la frustración, o sea, me frustraba el no conseguir lo que yo quería y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo y sueños seguían, o sea, yo seguía soñando, pero para mí era un mundo, no sé, inexplicable, no indagaba mucho ahí. Después, siempre tuve muchísimos sueños. Hasta que de grande empecé a escribirlos. Todas las noches escribía mis sueños, escribía. Y a veces le contaba a personas, oh, soñé esto, soñé lo otro. Pero nada, seguían siendo como historias vacías y sin sentido. Y empecé a prestarle atención cuando hice la terapia de bio-neuroemoción, que si bien no es una terapia, bueno, para mí fue como una terapia. Ahí ella, o sea, la terapeuta, le daba un significado a mis sueños, los interpretaba. Y me empezó a gustar. Pero ella conocía mi historia, o sea, tenía información mía. Entonces tenían sentido las cosas que ella me decía con mi historia. Y empecé a llevar un registro de mis sueños. Empecé a anotarlos. Y una vez le conté un sueño donde estaba ella, o sea, había aparecido ella. O sea, en el sueño estaba ella. Yo no lo entendía y bueno, resulta que ella me dijo que era un mensaje para ella. Y después, bueno, o sea, ya está, le conté.
Y después empecé a tomar más conciencia de mis sueños. O sea, llevaba un registro, seguía llevando, pero esto hablo de años, no sé, 6, 7 años más o menos. Los escribía, generalmente era en el celular, y porque era lo que tenía más cerca y a mano. Y nada, los dejaba ahí como un historial largo de sueños. Y hace un año más o menos escribí un sueño, tuve un sueño con la luna, bastante simbólico. Aparte venía soñando bastante seguido con la luna, con los planetas. Con la luna, los planetas y con la casa de mi abuela. Eh, pero el de la luna me llamó mucho la atención. Y bueno, lo redacté. Porque encima no solo... el hecho de redactar mis sueños, yo notaba que también iba cambiando todo lo que iba como percibiendo de los sueños. Al principio eran como oraciones cortas y después ya iba describiendo lugares en detalles, emociones que yo tenía, pensamientos que yo tenía. O sea, me daba cuenta de que era algo que estaba pensando en el sueño. ¿Qué más? Como si tuviera intuición en el sueño también. Todo eso lo iba anotando, todo. Entonces yo decía, acá tiene que haber algo. Esto no es nada, o sea, un pantallazo o algo que sucede y nada más. O sea, yo me preguntaba todo el tiempo eso. Y bueno, el sueño de la luna lo redacto así detalladamente todo lo que había... Que puedo hacer otro video contando del sueño de la luna. Había detallado todo el sueño y el significado me voló la cabeza. Entonces desde ahí, bueno, el significado lo busqué por supuesto en la IA y desde ahí se volvió un hobby. Todos los días anotar mis sueños y pedirle la interpretación a la IA. Al principio quedaban ahí en pedir la interpretación y wow, qué fantástico. Y después empecé a asociarlos con mi realidad y cómo en los sueños se empezaban a manifestar cosas que yo quería resolver en mi momento diurno, o sea, durante el día, y que no lo hacía. Entonces la mente buscaba alguna manera de resolverlo o de mostrarme herramientas para resolverlo. ¿Qué más? Y bueno, tengo un registro, se imaginan la cantidad de sueños con interpretaciones que tengo. Y les pongo la fecha, también manía de poner la fecha. Bueno, habiendo dicho eso, la introducción de mis sueños, les voy a leer un sueño que tuve y cómo yo los uso para esto, para el autoconocimiento y para crecer, y cómo se refleja en mi realidad y con lo que estoy viviendo. A ver. Este sueño fue hace una semana más o menos. Soñé con mi madre, mi tía, mis primas y mis hermanos. El lugar era una mezcla entre Australia y Argentina. Mi madre era una mujer muy pudiente. De hecho, me molestaba mucho que invirtiera grandes sumas de dinero en ropa de marca para ella. Estaba siempre impecable. Solo parecía importarle ella misma. Habíamos salido a comer todos juntos, pero yo me veía miserable, pobre, a pesar de ver a mi familia bien. Mi hermana o alguien, no recuerdo bien quién, viajaba porque andaba con una maleta y tenía que ir al aeropuerto y teníamos que ir al aeropuerto a despedirlo. Pero terminamos haciendo algo distinto, ir a la playa, que era el fondo de casa. Era una vida muy lujosa, sin escasez, pero aún así yo sentía que no encajaba, como si siguiera viviendo en un estado de pobreza. Interpretación. Tu sueño refleja un tema muy presente en las enseñanzas,
Bueno, aquí empieza a combinar las enseñanzas de David Hawkins porque es lo que yo le pido a la IA. La IA siempre usa lo que le pedimos. Bueno, acá está basado en las enseñanzas de David Hawkins. Pero tengo otros sueños en donde es más general la idea, no está basada en ninguna enseñanza. La persistencia de viejas percepciones y programas mentales, incluso cuando la realidad externa cambia. En tu caso, la escena de lujo, familia próspera, playa en el fondo de casa, viajes, simbolizan un contexto de abundancia y posibilidades. Sin embargo, tu sensación interna es de pobreza, la de no encajar, lo que indica que una parte de tu conciencia sigue calibrando desde un nivel ligado al pasado y a la identificación con la carencia. Hawkins explica que estas memorias emocionales y creencias limitantes forman parte de los bloqueos en las experiencias subjetivas, que nos impiden experimentar la plenitud presente. El yo condicionado sigue filtrando la realidad a través de antiguas calibraciones, por ejemplo, vergüenza, culpa, apatía o miedo, aunque las circunstancias objetivas hayan cambiado. El hecho de que la figura materna aparezca como excesivamente excesivamente pendiente de sí misma y de lo material puede simbolizar la parte de ti que teme que el éxito o la abundancia te alejen de lo esencial. A nivel espiritual, Hawkins recuerda estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y esta parte ahí me llegó, porque yo tengo pensamiento, esa oración, hace semanas que la tengo en la cabeza. La escuché una vez y... O sea, la escuché literal de un video y la tengo en mi cabeza. Y dije, wow,